Buenas noches para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, este webinar donde vamos a estar hablando sobre la inteligencia artificial y su relación o aplicabilidad a la sostenibilidad. Y tenemos hoy un panel de expertos, de personas que representan grupos de interés valiosos para todo lo que significa el despliegue de la inteligencia artificial en la vida social. Yo quiero presentarlos a cada uno de ellos. Antes, obviamente, quien les habla, su servidor, Andrés Zorrilla. Yo soy líder académico de Biotank y uno de los organizadores de este evento, que de antemano agradezco pues que ustedes estén conectados y conectadas y igualmente a mis contertuliantes. Entonces, para no darle más larga al asunto, quiero presentar a cada uno de los ponentes o participantes en esta conversación. Empiezo a mi derecha. Está con nosotros el senador de la República por el Partido Conservador, Nicolás Echeverry. Él es un senador con un gran recorrido político, una trayectoria en todo el tema de la sostenibilidad, medio ambiente. Senador, qué agradable tenerlo por aquí. Andrés, muchas gracias a ti, a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de las diferentes redes. Agradecerle a CNC que nos preste sus instalaciones, que esté siempre vinculado con este tipo de proyectos. Felicitar a Biotank por esa gratísima idea de hablar de un tema que a todos nos compete, pero creemos que no nos va a llegar, que es un tema de los demás, es un tema que está en la salud, que está en el medio ambiente, que está en las finanzas, que estará en la vida cotidiana y que nos tenemos que preparar con ética, con responsabilidad y con inteligencia humana para poder salir adelante. Muchas gracias a los conferencistas y a ustedes por invitarme. Gracias, senador, por sus palabras. Ahora quisiera presentar a mi izquierda a Jimena Villalobos. Ella es cofundadora de la empresa Startup Por Contar y Jimena pues ya lleva demasiado recorrido en el tema del marketing digital, en temas de inteligencia artificial y hoy pues es muy reconocida junto a su socia como una divulgadora en el tema de inteligencia artificial. Jimena, bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad un honor poder estar aquí. Felices de tener la posibilidad de conversar sobre inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad. Normalmente hablamos de IA y la podemos enfocar como en actividades y cosas muy puntuales, pero ¿tendrá o no impacto en la sostenibilidad? Creo que es un tema que deberíamos de resolver en este momento y más en el marco en el que nos encontramos después de la conversación de ayer de la ONU. Yo creo que estamos súper halagadas de estar en este momento y creemos que vamos a y esperamos poder nutrir de buena información el día de hoy. Gracias, Jimena. También doy paso entonces a Luisa. Luisa pues también hace parte más o menos de 10 años en el mundo digital, en las empresas tecnológicas de Latinoamérica. Luisa, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias Andrés por la invitación, a Biotank también. Como dijo el senador y Jimena, de verdad que es un placer estar aquí. Creo que es una conversación trascendental la que tenemos que tener, no solamente cómo aprovechar la inteligencia artificial desde nuestras aristas del día a día, sino cómo impacta a nivel país, como Colombia y la región de Latinoamérica, la inteligencia artificial aplicada a otros temas de una envergadura más social, que justamente es toda esta parte de la sostenibilidad. Y aquí vamos a hablar de muchos puntos y oportunidades que tenemos a nivel nacional y en general a nivel global. Entonces, pues gracias de nuevo por la invitación. Luisa, no, muchas gracias a ti, muchas gracias nuevamente a Por Contar que ha hecho posible también este evento. Este es un evento que invita al senador Nicolás Echeverry y que es organizado de manera mancomunada por Biotank y Por Contar. Y cerramos con broche de oro nuestra presentación con Ramiro Paniagua. Ramiro tiene años y años en la industria de la tecnología. Él actualmente es director del Centro de Innovación TIC de Colombia. ¿Ártica? ¿Ártica? Fui, ese fue pasado, pero fue, listo. Ya nos contarás entonces. Bienvenido, Ramiro. Vale, bueno, bueno, para todos, porque estamos trabajando muchos temas de inteligencia artificial, de lo que es las nuevas tecnologías aplicadas a lo que necesitan los negocios y las organizaciones y el país. En ese concepto, a todos nos toca el tema de inteligencia artificial, a todos nos toca el tema de lo que es la sostenibilidad. Y ahora con varios de los grupos en que trabajamos actualmente, con IA Economía, con AMI Antioquia, con CITCO, que es un grupo de innovación y de desarrollo y transformación que tenemos en la región y en el país,
estamos trabajando estos temas de inteligencia artificial aplicada, en este caso un concepto fundamental, a todos nos toca, a todos nos va a afectar el tema de cómo lograr sostenibilidad, y no solamente sostenibilidad, sino regenerar el planeta que tenemos. Así que muchas gracias por la invitación, gracias al senador Nicolás, a Jimena, a Laura y a Andrés. Muy queridos. Bueno, entonces Ramiro, nuevamente agradecerte, de verdad que la presencia de Ramiro enaltece esta conversación por todos los años de experiencia. Quisiera empezar esta conversación con lo siguiente, y es, bueno, tenemos sentado a un senador, aquí hay muchos, por este lado está el lado juvenil, no es ninguna ofensa, no, crean, tranquilo, aquí está lo juvenil aquí y la está la edad plata. Aquí está la plateada. la economía plateada. Economía. Y pues este lado, digamos, y todos, nuestra generación, pues se siente atraída por la tecnología, ¿cierto? ¿Por qué un senador de la República hoy en día le está apostando a entender que la inteligencia artificial, y por qué es importante para el país tomarse en serio esa discusión, senador? Yo creo que es imposible negarnos a unas tendencias mundiales donde se ha desarrollado la inteligencia humana, tratándose de acomodar en máquinas y tratándose de aprovechar los datos que le permitan, y en el caso que vamos a hablar de la vida humana, de la seguridad, por ejemplo, en el tema de transporte, de la alimentación, en el tema de la agricultura, del mismo empleo en el futuro, que es una idea que ahora Ramiro y nuestras expertas nos tienen que ayudar a dirimir, es cuántos empleos se van a perder muchos empleos, ¿qué va a pasar? La gente tiene miedo, vamos a reemplazar el médico por una máquina de datos, y yo creo que todo eso es importante ilustrarlo, y desde el tema de vista político es que ese es un sector que condiciona el desarrollo de los demás sectores. Entonces, si nosotros no adecuamos nuestras normas, unas normas que tengan un revestimiento ético, unas normas que tengan un revestimiento práctico, que tengan un revestimiento democrático en el sentido de que cualquier ciudadano pueda acceder a ese recurso y a la información, que no vaya a generar más inclusión, que no vaya a generar una sociedad más excluida de las realidades. Entonces, es fundamental porque el sector político condiciona el desarrollo de los demás sectores y es el encargado de democratizar el acceso a esa información en el tema puntual de la inteligencia artificial. Por ejemplo, estamos en un proyecto de que la Fuerza Aeroespacial futuramente, o sea, la Fuerza Aérea Colombiana, suba su tercer satélite construido por colombianos. Eso para nosotros es muy importante resaltarlo, notificarlo y regularlo a partir de normas que le permitan el acceso a las personas para que puedan ahí establecer su información y poder tomar decisiones. Yo creo que lo más importante es que la sociedad pueda hacer uso de este desarrollo tecnológico para que pueda tomar decisiones acertadas en todo lo que significa económico, social, cultural, todo lo que significa político, todo lo que significa ambiental. Nosotros poder saber qué va a pasar con las lluvias ácidas, qué va a pasar con el manejo del uso del suelo, la pérdida de abejas, por ejemplo, en el tema de la polinización de la agricultura. Son temas que le apuestan a la sostenibilidad y que esa información, si es del Estado, si la tiene bien regulada y se la puede entregar a la sociedad de una manera ordenada, es una información que le va a servir a todos para mejorar su competitividad y su productividad. Yo me quedo con algo que decía el senador, y esta pregunta va para este lado de la cancha. El senador, como gran parte de la población, mira una posibilidad de un riesgo de pérdida de empleo, ¿cierto? Y toma mucho sentido si uno toma en cuenta datos como los siguientes. En Colombia hay una falta de infraestructura tecnológica, el 30% de las zonas rurales no tienen acceso ni siquiera a internet. Y tomando en cuenta también que el menos del 15%, o sea, es ínfimo en el campo, en el ámbito rural, reciben algún tipo de formación en el área tecnológica. Entonces, ¿cómo hacer? Y les pongo ahí un reto, ¿cuáles son los retos mejor para superar esa brecha digital que sí o sí se está viniendo? Se viene encima, y sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad, que está muy asociado con el campo y con la vida rural de Colombia.
Bueno, la verdad no es que se venga, sino que ya está acá. Es una realidad y desde la pandemia yo creo que lo vimos más acelerado. Solamente te doy un dato interesante, y es que el 25% de los estudiantes de Latinoamérica y de África fueron capaces de ver sus clases a través de algún medio tecnológico en la pandemia, frente a un 60% de los países desarrollados, ¿cierto? Entonces, desde ahí partamos que ya hay una brecha que nos golpea no solamente como país, sino como región, y no solamente a las ruralidades. El desafío mayor es, primero, entender esa ruralidad, qué es lo que tiene, cuáles son los accesos tecnológicos, y aquí me hablo un poquito más del ámbito de equipos como tal. Puede que una persona en el campo no tenga acceso a un computador per se o a internet, pero muy seguramente va a tener acceso a un celular, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que ellos, a través de la digitalización móvil, aprendan herramientas que pueden ser útiles para poder entender cómo funciona la inteligencia artificial, o discernirnos más allá, cómo digitalizar sus pequeños negocios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedes hacer de WhatsApp, que es algo que tenemos todos a la mano, una herramienta que los ayude a progresar? Creo que ese es el primer reto. Y otro que hablamos, Jimé, fue justamente el territorio per se, ¿cierto? Yo veo 3 retos fundamentales. Primero es infraestructura. Sin infraestructura, sin tener conectividad, difícilmente vamos a lograr cerrar esa brecha. Necesitamos internet sí o sí para lograr que la inteligencia artificial se democratice a todo el mundo. De lo contrario, vamos a abrir la brecha, porque si nos está costando llevar a nuestros niños a las escuelas, no estamos teniendo elementos para poder darles la educación necesaria. ¿Cómo vamos a hacer para que en el momento en el que la inteligencia artificial en verdad abrace completamente a la humanidad, se vuelva algo del día a día, todos podamos pertenecer y hacer parte de ella? Ese es como el primer reto fundamental, y es pongámosle pilas, literalmente, ¿cómo hacemos para que el internet llegue a las diferentes regiones del país? Entonces, yo creo que en este momento hay un proyecto de la Ruta de la Conectividad, que es el que está en proceso, que busca que el 85% del país logre tener internet. Obviamente es un camino largo y dispendioso, porque finalmente pues lograr que la conectividad se dé es entender también el terreno en el que se va a encontrar, buscar si lo van a hacer a través de la 5G, si lo van a hacer a través de satélites, ¿cierto? El segundo reto principal para mí siempre va a ser la educación. La educación para mí es el pilar fundamental de cualquier transición. Si tú no tienes una educación clara, y cuando hablamos de inteligencia artificial todos creemos que solamente es aprender a utilizar la IA, sino nuestra propia educación como profesionales, y entender mejor nosotros como profesionales cómo nos demandamos frente a una inteligencia artificial, difícilmente también vamos a lograr cerrar esa brecha. Así que ahí es donde se hace importante utilizar tácticas como, bueno, si en el campo posiblemente sea más factible que todo el mundo tenga un celular, ¿por qué no empezamos a hacer estrategias de educación a través de WhatsApp o a través de cualquier elemento que nos pueda ayudar? Y el tercero, y antes de irnos directamente con una táctica, es entender el territorio. Nuestro territorio, ¿qué tiene actualmente? ¿Cuáles son esas necesidades reales? No podemos tratar de vestir a todo el mundo del mismo color, cada persona es diferente, ¿cierto? Entonces acá es donde tenemos que identificar en cada territorio cuál es esa necesidad y empezar a unificar. Tras bambalinas hablábamos justamente, ¿cierto?, que uno de los dolores principales que vamos a tener para poder utilizar la IA en Colombia y de poder producir la IA van a ser los datos. Pero todos van a tener datos segmentados, muy específicos de su territorio. ¿Cómo hacemos para que todos conozcamos la realidad de lo que está pasando? Poder generar esas políticas públicas que en verdad lleguen a todas las personas con sus necesidades específicas, y que literalmente de esa torta podamos comer todos. Entonces ahí es como las necesidades puntuales que yo siento que son las que tenemos que abastecer. Y precisamente, Ramiro, esa identificación de esas necesidades en el territorio, creo que de alguna forma están diagnosticadas, pero no sabemos, y creo que tú sí nos puedes dar como luces a propósito, de cuáles pueden ser esas aplicaciones de la inteligencia artificial para solucionar X problemas. Tengo entendido algunas tendencias como es la agricultura de precisión, por ejemplo, el monitoreo de ecosistemas en tiempo real con la inteligencia artificial, organizando datos, haciendo categorización de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Contarnos un poquito de cómo los problemas de Colombia, los problemas ambientales de Colombia, los problemas económicos y sociales de Colombia posiblemente puedan tener una vía de solución con la aplicación de la IA. Ok, correcto, Andrés. Entonces, hay que hacer como una reflexión sobre unos conceptos, y es: uno es inteligencia artificial, es algo que llegó, la inteligencia artificial generativa. Entonces es muy claro que esto es generativo, es diferente a la general. La generativa es donde se generan
Digamos que a partir de información previa se genera nueva información. Entonces es, entre comillas, un aprendizaje de historia, de algo que ya pasó y de ahí se aprende. Entonces, el primer concepto de inteligencia artificial es siempre basándose en la historia que le ayudamos los seres humanos a generarla y cada vez estamos ayudando a que sea mayor esa información. Sí. Segundo concepto es que hay el tema de los seres humanos. El centro de todo es el ser humano. Al final de cuentas, en sostenibilidad estamos haciendo un planeta que tiene que sostenerse y que inclusive ni siquiera solo sostenerse, sino que tiene que regenerarse. Y se debe regenerar para todas las especies y primero, evidentemente, para el ser humano que lo habitamos, los que habitamos los territorios. Y el tercer concepto es la longevidad. Cada vez más personas son de mayor edad. Yo soy uno de los que llamamos economía plateada acá. Y uno de los conceptos de eso es que tenemos que lograr incluir a todos porque en la foto, para que seamos sostenibles en el tiempo, tenemos que ser competitivos. Eso quiere decir que implica tres labores importantes. Digamos, el primer concepto es habilitador tecnológico. La inteligencia artificial necesita habilitadores tecnológicos. El segundo concepto que se requiere es conocer las problemáticas reales de los territorios. Lo que mencionaba Jimena hace un rato, el concepto es casarse con lo que realmente requieren los territorios. Y el tercer concepto, que es supremamente importante, es ¿y cómo podemos ser innovadores si no conocemos lo que pasa en el territorio, pero sosteniblemente en el tiempo? No solamente sostenibilidad como planeta, sino sostenibilidad en la información, en que esa información pueda mantenerse para poder generar mayor valor. Entonces, es súper clave que los campos de acción de nosotros, de la inteligencia artificial, es como decir, ¿dónde se utiliza un computador? Se utiliza en transporte, se utiliza en salud, se utiliza en cuidado, se utiliza en turismo, se utiliza en detección de riesgos. Ahorita, por ejemplo, todo este tema de lo que viene con el cambio climático, de que si viene la niña, no viene la niña, de que va a haber disminución de caudales, de que debe generarse energía, matriz energética, todos estos conceptos nos puede ayudar. Al final de cuentas, la inteligencia artificial es para potenciar al ser humano, la generativa, potenciar al ser humano y encontrar inclusive temas que obviamente por nuestra condición no las podríamos encontrar. Entonces, campos de acción, prácticamente que no hay profesión, no hay sector que no sea impactado y pueda ser bien impactado por el tema de inteligencia artificial. Clave es que sea ética y que las decisiones que se tomen en esa inteligencia artificial se sepa cuál es el algoritmo de dónde llegó a tomar una decisión, una recomendación, porque el peligro es que tomemos decisiones con información sesgada o con ruido. Entonces ese es un tema súper clave que es en tema de política pública de gestión, es los datos cómo se toman, de dónde se toman, quién tomó la decisión y nosotros como país no hemos estado, entre comillas, en la programación de esos grandes LLMs, que son las grandes centrales de toma de decisión de inteligencia artificial y nosotros mismos podemos llegar a ser excluidos de esos sistemas que nosotros usamos para desarrollar nuestras soluciones de inteligencia artificial. Entonces, en eso, en política pública, el Estado, las empresas, las personas y la sociedad tenemos que definir cómo vamos a participar y que eso sea totalmente transparente para evitar sesgos, ruidos, problemas y tomar decisiones con la información que sea pertinente. Ramiro, muchas gracias Sí, por tu intervención. Yo creo que queda también en el aire muchos retos, muchos desafíos, y en este caso tú lo decías frente a la política pública. Finalmente la política pública lo que hace es articular los sectores. Y ahí va pues la pregunta para el senador. Senador, ¿usted cómo ve o cómo potenciar, usted por ejemplo desde su curul y tomando en cuenta que ya hay como un pasillo de proyectos de ley que se han archivado en temas de inteligencia artificial, existe hoy un COMPES de inteligencia artificial que va andando, pero finalmente uno dice, está caminando lento, y sobre todo porque uno siente que los gobiernos a veces se aíslan del sector académico o del sector privado. ¿Cómo ve usted ese relacionamiento? O sea, ¿qué tan importante es el relacionamiento entre los sectores, por un lado, y dos, cómo eso puede potenciar la capacidad legislativa? ¿Hacia dónde podría el Senado tomar decisiones para abrirse a lo que está diciendo Ramiro, para eliminar las brechas digitales que nos estaba contando Jimena y Luisa? Bueno, yo diría tres temas fundamentales. El primero es que
indiscutiblemente se tiene que articular sector privado, academia, sector político y sociedad. O sea, es indiscutible que hay que hacer un gran acuerdo que nos permita avanzar sobre lo que Colombia quiere. Lo segundo es que no solamente basta con que Colombia quiera, sino que además tiene que hacer inversiones importantes en conectividad y sobre todo en educación, porque tiene que cerrar esa brecha que es muy grande y muy amplia. Lo pudimos ver en la pandemia y lo podemos ver. Hay una gran franja de la población que no tiene siquiera acceso a un celular, por ejemplo, hoy, que es un computador en la mano, a tiempo real, y ahí todavía tenemos un gran desafío. En segundo lugar, esto es una imposición que nace de una necesidad, es una imposición mundial, o sea, no es que nosotros nos lo inventemos, ni lo regulemos, ni nada, o sea, esto se le sale de las manos a los gobiernos, porque hoy por toda esa autopista de conocimiento entra a la sociedad impuesto desde cualquier lugar del mundo. Entonces no se puede distinguir entre Colombia o Washington o China o otro continente, porque estamos en tiempo real en la plataforma conversando entre unos y otros. Hoy vemos grandes avances como los chats especializados, vemos redes sociales ya específicas, apps que ya resuelven el problema, donde el cardiólogo ya usted no tiene que ir para conocer su presión, y ya el mismo celular le procesa esa información. Entonces, Colombia lo que tiene es que prepararse para la conectividad con el mundo, tiene que preparar a la sociedad para hacer un buen uso de esa información, y tiene que buscar la construcción de unos códigos de ética, porque como puede ser útil para mejorar las condiciones de la sociedad, también puede ser un arma de conflicto, donde haya retroceso y donde vemos las falsas noticias, donde haya desorientación, donde haya pánico, donde haya mal uso, y ahí tiene que Colombia madrugar con una política pública que le permita tener el control y poder contrarrestar los efectos negativos de esos desafíos de la inteligencia artificial. Senador, yo creo que usted toca un tema álgido, difícil, que es el tema del uso ético de la inteligencia artificial, y pues ya hay varios autores, sociólogos, filósofos incluso, que hablan de la inteligencia artificial como un detonante de la democracia, tal cual por el tema de las fake news o también por el control segmentado que se puede hacer a las poblaciones a través de las redes sociales, como se ha visto como en otras contiendas electorales, quizá la más famosa obviamente la de Donald Trump en Estados Unidos, que pues tenían también perfilada la información, que podían hacer casi que un manejo un control de comportamiento, por decirlo de algún modo. Entonces, obviamente lo que usted dice creo que es muy valioso, es un riesgo latente y hay que ponerle como pilas, y eso es un asunto de regulación, pero también de educación del ciudadano. Un buen ciudadano con pensamiento crítico, pues uno cree que es el mejor remedio para evitar ese tipo de manipulaciones. Luisa, en el tema de ética, manejo y uso ético de la inteligencia artificial, ¿qué retos, qué desafíos, qué reflexiones le merece este tema en donde nos introduce el senador? Bueno, yo creo que la ética tiene que ser algo transversal a la creación de cualquier inteligencia artificial. Pues mucha gente puede pensar que una de las diferenciales en cuanto al manejo de la IA son todas las habilidades duras, ¿cierto? Toda esta parte de ciberseguridad, de creación misma de los algoritmos, por ejemplo, del sector fintech, sí, pero al final lo más importante es saber cómo entrenar ese algoritmo para que no caigamos en esos sesgos, porque al final estas herramientas lo que nos van a ayudar es a tomar decisiones importantes que van a impactar a medida, digamos, macro poblaciones. Entonces, una de las carreras que deberían promoverse en el futuro, de hecho ya se está hablando de eso a nivel de la ONU, es expertos en ética de inteligencia artificial que le enseñen a esos algoritmos a eliminar esos sesgos, a cómo puede hacer que el algoritmo desde la base sea más justo para la población en la que voy a intervenir. Por ejemplo, un algoritmo que se use para el diagnóstico médico, que no tenga en cuenta cuál es la probabilidad de que una mujer, digamos, sufra más ataques cardíacos que un hombre por la morfología o la fisionomía,
pues va a estar mal entrenado y no me va a servir a la larga porque estoy cayendo en el riesgo de que ese algoritmo no tuve en cuenta una población con ciertas características y no estoy haciendo nada con él, ¿cierto? Entonces, aparte pues de que la ética tiene que ser transversal, tenemos que apuntarle a todo ese talento que no solamente va a ser de habilidades duras, sino cómo entreno a los jóvenes de ahorita, que justamente es lo que se quiere hacer ahorita con la Universidad de Manizales, creo que fue, que crearon la primera facultad de inteligencia artificial en Latinoamérica, un gran avance. ¿Cómo hago para que esos jóvenes se interesen en manejar los algoritmos no solamente desde la parte de programación, sino de entrenamiento? Muy importante en cuanto a la inteligencia artificial, así mismo como la creación, es el entrenamiento del algoritmo per se. Si yo no lo pruebo antes, no debería liberarlo. Y de hecho, ayer se terminó el Pacto Digital Global de la ONU y se creó toda una agenda para el 2030 que nos encamina como sociedad a nivel global de cuáles son los parámetros que deberíamos seguir para el manejo de la inteligencia artificial. Y uno de ellos es crear un pacto, un grupo de investigación internacional que lidere éticamente cuáles son las oportunidades y desventajas de las inteligencias artificiales y que le ponga, digamos, control a los grandes monopolios que ahorita pues, son los que tienen la posibilidad económica del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Quién los regula? ¿Cómo los va a regular? ¿Cuáles son los parámetros que sabemos que podemos considerar seguros para utilizar una inteligencia artificial y que no se salga de control o no se ajusta y en vez de ayudarnos a cortar la brecha o ser útil para la humanidad, pues termine siendo todo lo contrario? Claro. Ahora incluso hay muchos temas éticos que están en furor. De dónde se está sacando la data, qué están haciendo con la data, hasta qué punto van a alimentar con nuestra propia información la inteligencia artificial, cuáles van a ser esos límites que le van a colocar. Y justamente estas últimas semanas han sido bastante álgidas en noticias porque la Unión Europea es quien está colocando como ese punto de partida para empezar a regular a nivel de ética. Y pues seamos muy honestos, son muy pocas las empresas que en este momento son las que están generando inteligencia artificial masiva. Estamos hablando de Meta, que es con su inteligencia artificial Llama 3, OpenAI, que en este momento lo está haciendo con ChatGPT, Copilot, que es de Microsoft, y digamos que son como esos grupitos de empresas que son los únicos que están en este momento en vanguardia con la inteligencia artificial. Tienen exceso de información, tienen exceso de poder en este caso, ¿cómo hacen para regularla? Se les están poniendo en jaque, están planeando muchas cosas, pero se necesita literalmente ese equipo transversal y universal que nos ayude a todos los países a ponernos de acuerdo para identificar cuáles son esos puntos de partida en los que se van a regular a nivel país y que sean holísticos para todos. Porque en este caso no se puede trabajar por separaciones. O sea, aquí se necesita literalmente tener una comunicación muy transversal para que esto pueda suceder. Sí, pero yo creo que los más interesados en que haya regulación son los mismos generadores de esa inteligencia artificial, porque van a tener reglas de juego. Lo que pasa es que los estados que siempre van atrás del sector privado, siempre estamos lamentablemente atrás, sí van a tener que madrugarle al control para garantizar la democratización, para garantizar el acceso y para garantizar que esa data, que hay que protegerla, que entre paréntesis tenemos serios problemas con nuestra data, estamos desordenados y vamos muy lentos en ese proceso, pueda ser bien utilizada, porque aquí estamos hablando de economía, estamos hablando fundamentalmente de democracia, estamos hablando de educación, o sea, de ideología. Todo eso va a llegar a través de múltiples factores y pues digamos que si no existe una ética internacional también y una responsabilidad internacional, pues esos canales van a ser mal usados y nos van a generar conflictos. Si estos temas no sirven para la paz, no sirven para la salud, para proteger la vida, para mejorar las condiciones, ejemplo, ya hoy tenemos vehículos que se dirigen a destinos sin conductor y ya hay carreras de taxi que se pueden pedir, llega un vehículo sin conductor y lo puedes usar. Si esto no nos sirve para que la persona no solamente no se pase el semáforo, ¿cierto? Sino que el que va en la vía sepa que tiene un riesgo y podamos prevenir y cuidarle su vida, pues bienvenido, será muy, muy importante, pero eso requiere de una ética donde se necesita un ciudadano mucho más educado, un ciudadano mucho más responsable del uso de la tecnología
de la inteligencia artificial, un ciudadano mucho más empoderado y ya deja de ser el individuo, porque pasamos a ser una sociedad red. Esa sociedad red tiene que empezar a conversar y a recibir toda esa información de manera ordenada para no descontrolarnos. Hay una cosa muy bonita que me parece que acabas de decir, que es empoderar al ciudadano, ¿cierto? También parte no solamente desde la política pública, dejársela al gobierno, sino también nosotros como ciudadanos preguntarnos, por ejemplo, cada vez que yo le doy a aceptar a cookies, ¿qué estoy aceptando? ¿Qué van a hacer con mis datos? También ser autocríticos nosotros desde nuestro día a día, porque al final la política no solamente compete a los gobiernos, sino también a las personas de a pie que hacen un país. Entonces, hacernos esas preguntas, ¿cómo está siendo mi data utilizada? ¿Para qué está haciendo? ¿Cómo la están utilizando los algoritmos? Pues también parte de uno, de sensibilizar a la ciudadanía acerca de cuál es la importancia y la ética detrás de la tecnología y de los datos principalmente. Ayer justamente en la ONU hablaban de un movimiento que está creciendo muchísimo, que es la inteligencia artificial al servicio de la humanidad, y tocaban puntualmente esos temas. ¿Cómo hacemos para que la IA ayude a desarrollar mucho más rápido estos objetivos de desarrollo sostenibles, entender esas problemáticas de territorio y que esas problemáticas puedan ser resueltas con inteligencia artificial? Entonces ahí es donde se conecta. Sí, un concepto ahí como esencial, como lo mencionábamos, el ser humano es el centro de toda la experiencia. Al final de cuentas, la sostenibilidad es de nuestra, al final de cuentas, en este planeta, mientras lo tengamos. Y hay unas investigaciones muy avanzadas para ir a Marte, Elon Musk y todo está, y China están en competencia bastante fuerte para llegar a otros planetas, pero eso se va a demorar. Y la realidad es que nosotros en Colombia necesitamos soluciones donde podamos aplicar esa inteligencia artificial a las reales necesidades nuestras. Entonces nosotros no desarrollamos realmente estos grandes motores de lenguajes, el LLMs que llamamos, en lo que llamamos Machine Learning y Deep Learning, no los desarrollamos, los desarrollaron ya otras, y eso tiene millones de parámetros y el entrenamiento es gigante y la contaminación que genera es gigante. Cada vez que nosotros hacemos un prompt para consultar algo, estamos contaminando el planeta. Y al final de cuentas tenemos que empezar a ser responsables de qué es lo que hacemos, así como hacemos con la basura, de depositar la basura, el concepto de la información y lo que le pedimos al sistema y lo que damos a cambio de eso. Nada es gratis. Y cuando dice por ahí, cuando algo es gratis es porque el negocio eres tú. Los datos de nosotros son el negocio, pero más que los datos es nuestras tendencias, qué hacemos. Entonces eso se usará en campañas políticas, en mercadeo, en nuevos negocios, en nuevas oportunidades. Usémoslo para bien. Entonces la inteligencia artificial basado en estos temas de sostenibilidad es para el bien de la sociedad, del ser humano y del hábitat en el que está. Y hay unos objetivos de desarrollo sostenibles que tienen toda una cantidad de proyectos, hay 13.000 proyectos entrados en lo que se llama Naciones Unidas, en este programa 13.000. De ellos solamente en este momento he registrado 2 de Colombia. Lo cual quiere decir que no nos estamos conectando adecuadamente, al menos en ese circuito de conocimiento, y lo otro que desperdiciamos lo que ya en el mundo se ha ido avanzando. Y como dice el senador, esto no es un movimiento solamente de un país, esto no es un tema que sea individual nuestro. Europa lo está regulando, pero Europa mismo decía, y tenía el mensaje Draghi, que fue quien está haciendo, fue encargado por el Parlamento Europeo de encontrar por qué Europa está tan atrasado comparado con Estados Unidos y China y Rusia en el desarrollo de todos estos temas. Y el concepto de ese es, se concentraron mucho en la regulación y no han desarrollado industria alrededor de esto. Nosotros como Colombia, como Latinoamérica, tenemos que empezar a ver y cómo lo hacemos y cómo aprovechamos el potencial que tenemos. Tenemos una gran biodiversidad, tenemos gente capacitada, pero vamos a necesitar mucha más, necesitamos mucha más aprovechamiento porque el agua se está acabando en el mundo y uno de los grandes potenciales de Antioquia es el agua. Este es un tema gigante que solamente aprovecharlo de por sí generaría una economía extraordinariamente productiva, rentable y que nos daría sostenibilidad por mucho tiempo. Pero el concepto de esa vaina es que tengamos estrategias como sociedad, como economía, y la inteligencia artificial es una herramienta más que podemos usar muy bien para lograr tener ventajas competitivas globales. Ese es el mensaje como clave entre nosotros y es conectándonos. La inteligencia artificial no nos debe separar, sino que antes es lograr conectar para que podamos hacer proyectos, propuestas, pero sostenibles en el tiempo, precisamente para regenerar y para generar valor económico y social nuestro. Yo tengo acá unas preguntas muy básicas que me hacen los seguidores. ¿Cierto? Este me dice, resumo en 4, dice, si yo soy un concejal de un municipio, ¿de qué me puede servir la inteligencia artificial?
Si yo soy una líder de adulto mayor en un barrio de Medellín, ¿de qué me sirve la inteligencia artificial? Yo como abogado tengo un pool de abogados de qué me puede servir la inteligencia artificial. Y yo como deportista, ¿de qué me puede servir la inteligencia artificial? A ver si arrancamos, Ramiro. Arrancamos si quieren. Entonces, cojamos el primer agente. El primer agente es, yo soy concejal de un municipio. Lo primero es, ¿cuáles son las problemáticas del municipio? Y inteligencia artificial puede aplicar muchos conceptos. Y es, ¿cuáles son los riesgos que tengo? Entonces, voy a utilizar drones, por decir algo, para medir cómo está el territorio, cuál es la deforestación que tengo, cuáles son los caudales de los ríos, cuál es la capacidad que puedo tener, y puedo desarrollar a que mis jóvenes y adultos mayores, economía plateada, todos empiecen a formarse en estos temas de inteligencia artificial y empiezan a decir, venga, yo tengo esta solución que se apalanca en esto. Recuerden, la inteligencia artificial es como si tuviéramos unas asistentes. Entonces, en vez de tener el secretario, la persona, ser humano, tal cosa, yo le podría preguntar a esa inteligencia, oye, ¿yo qué puedo hacer para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en mi barrio, en mi municipio, en mi región? ¿Cuáles son los programas más acertados que tienen mayor demanda en los próximos 30 kilómetros alrededor mío? Eso es lo que hace al final de cuentas Google y todos estos temas. Cuando tú haces búsquedas, saben qué estás haciendo y alrededor tuyo, qué es las personas que van a demandar. Entonces, el concepto es utilizar todo este tema de inteligencia como asistentes que van a ayudar a encontrar dónde enfocar el esfuerzo. Siempre tengamos en cuenta, cada uno de los departamentos, regiones, municipios, juntas de acción comunal, tiene que maximizar el recurso que hay, que es escaso, para que genere el mayor beneficio. Si yo ese mayor beneficio me lo traigo con inteligencia y me dice, mire, basado en estos datos, cifras y tal cosa, alrededor suyo hay una alta demanda en el mercado de alimentación sana. Entonces, perfecto, voy a hacer el proyecto plan que es de alimentación sana para esa población, porque tengo datos y cifras que me justifican que el 70% de la población necesita eso, porque si no, la salud, los costos de salud, los costos de todo lo que es cuidado y mantenimiento va a ser muy elevado para mi región. Entonces, desarrollo educación, desarrollo temas de salud, desarrollo todo con datos. Eso es la super clave, digamos, de la inteligencia artificial, los datos de la población cercana. Si yo no tengo nada para medir, no tengo nada para decir por qué estoy en este proyecto y no en este otro. Mayor beneficio. Es decir, un concejal ubicado en un municipio lo que tiene que hacer es tratar de que los datos que le entrega planeación, que le entregan todas las otras instituciones, estén compilados, organizados y estén al servicio para la toma de decisiones. ¿Cuánta población joven, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos con tal nutrición, X, Y o Z? O sea, todos esos datos, y todos esos datos van ordenadamente a la toma de decisiones. La gente los puede consultar. Yo sé qué tipo de alimentación puedo consumir, qué tipo de deporte puedo hacer, qué tipo de clima voy a tener, qué tipo de agricultura puedo sembrar o no, y hasta el uso del suelo. Es decir, todo un universo que le puede servir. Bueno, y a los otros, ¿qué les podemos contestar? Gobernanza de la información. Y hablemos de la gobernanza de la información. Pero voy al punto inicial que hiciste la pregunta. ¿Del concejal o del abogado o del deportista? Yo voy De con los el tres. deportista después. Ah, No, bueno. yo voy con los tres al mismo punto. Yo veo la inteligencia artificial como un tablero en blanco, así de sencillo. Ese tablero en blanco tú tienes la posibilidad de escribir la narrativa que tú quieras, hacerle la pregunta que tú quieras y tienes la posibilidad de tener como respuesta diferentes visiones, diferentes contextos, diferentes posturas que van a alimentar tu visión. El abogado, el deportista, cualquiera de los entes a los que queramos definirlo, piensen la inteligencia artificial como ese lugar donde cualquier idea se puede desarrollar. Ayer justamente en la comunidad les decíamos, no se casen solamente, nuestra comunidad es muy ennichada en marketing, pero no se casen solamente optimizando procesos de marketing, o sea, el mundo es muy limitado si lo vemos así. Piensen todos los problemas que existen en el mundo que ustedes a través de inteligencia artificial pueden empezar a resolver. Piensen cómo pueden eliminar el hambre, piensen cómo pueden generar riqueza hídrica, o piensen cómo pueden mitigar la huella de carbono, piensen problemas. Porque es que ahora crear industria, crear empresa, que era uno de los retos que tú decías ahorita, Ramiro, existe un reto muy grande y es que no tenemos industria tecnológica en Colombia. Sí existe, pero hay que desarrollarla más.
pero es que la industria se genera a partir de una necesidad de entender un problema y de entender ese problema y generar una solución. Y con la inteligencia artificial es muy simple generar una solución porque la respuesta a la misma inteligencia artificial te la ayuda a desarrollar. ¿Qué necesitamos? Buenos datos, buenas preguntas, conectar a los entes y empezar a gestionar. Entonces la manera, y personas capacitadas, esa es la manera en la que vamos a lograr que la IA pueda funcionar. ¿Cómo me sirve a mí como abogado? Yo tengo un consultorio de abogados, recibo una cantidad absurda de personas preguntándome todo el día cómo me divorcio porque me cansé en este matrimonio de 10 años, pues venga, utilicemos un chatbot para que le pueda decir rápidamente cuáles son esos elementos que usted necesita para hacer un divorcio rápido. Ejemplo, soy un deportista, necesito mejorar mi rendimiento, primero siga entrenando, pero entonces también ayúdate con la inteligencia artificial junto obviamente con las entidades de control para que te puedan decir cuál es tu plan alimentario, cuánto tiempo deberías de trotar, cómo estás a nivel físico. Entonces mira que todo se va a alimentar finalmente de lo que nosotros somos y le entreguemos para que ellos nos den resultados. Nunca, perdóname, para que entremos al tema deportivo, nunca podremos reemplazar Jamás. el consejo del ser humano, Jamás. la Eso parte debería ser afectiva, así, de hecho. la parte del orden, es decir, la inteligencia artificial no puede venir a destruir a nuestra sociedad. Correcto. Tiene que ayudarnos a construir con mejor información, con mayor calidad en las decisiones, pero somos los seres humanos los responsables del afecto, del amor, de los valores, de los principios, de la orientación, de la educación. Esa es una herramienta que tiene que estar al servicio del ser humano y no el hombre al servicio de la inteligencia artificial. Vamos con el deportista y con... Sí, antes de seguir con el deportista, es que yo creo que la gente cae mucho en el sesgo de creer que la inteligencia artificial es algo más que una herramienta y no debería ser así. La inteligencia artificial no puede caer en que nos va a reemplazar. De hecho, tenemos que ser nosotros los que pongamos el parámetro y el límite de saber manejar estas IAs para que nos ayuden a potenciar la sociedad. Y ya volviendo un poquito más puntualmente a lo del deportista, París 2024, Paralímpicos y Olímpicos. De hecho, estos fueron los Juegos Olímpicos más tecnológicos de todos y estuvieron llenos de inteligencia artificial. La gente cree que los datos son solamente algo plano de texto y no más, pero los datos también vienen en videos, en imágenes, y lo que hacían ahorita en París era filmar a los deportistas, los entrenadores mismos, y pasarlos por un software de inteligencia artificial que creó Intel, para que les dijera cuáles eran los puntos biométricos del cuerpo en que tenían que mejorar, si tenían que hacer un entrenamiento ya sea de resistencia o de velocidad, si el plan nutricional les estaba sirviendo, y simplemente con una sola imagen. También tenemos que desmarcarnos que la IA es solamente un software tangible que nos sirve para generar texto o ciertos datos ya más orientados a la oficina. No, en verdad la inteligencia artificial, y es uno de los usos que se le da mucho en Colombia, por ejemplo, es el análisis de imágenes, pues que ya creo que vamos a hablar más adelante de eso, que es justamente la agricultura de precisión, cómo la IA a través de imágenes nos dice cómo podemos poner mejor fertilizante y el agua adecuada según el cultivo, pero bueno, ahí vamos a, yo creo que más adelante a hablar de ese tema. Entonces, pues es desmarcarnos de creer que la IA es solamente algo estático y que los datos solamente vienen en texto o en números. En imágenes también hay un montón de datos. Todo lo que producimos prácticamente hoy en día son datos. Si en el 2014 la IA hubiera estado en ese bar, hubiera sido gol de Yepes. Y eso hubiese sido único. Sí, ese es un buen ejemplo. Ese Ejemplo es el mejor puntual. ejemplo. Sí. Sin sesgo alguno. Era uno gol. Hay un concepto que es muy importante, se llama el concepto de individuo aumentado. La inteligencia artificial lo que hace es aumentar las capacidades del individuo, pero es las del individuo. O sea, el individuo, si tú eres bueno, no sé, escribiendo, te va a ayudar a mejorar tu escritura, ¿cierto? Con relación a una persona que no escribe, que también le va a ayudar, pero no lo va a saber optimizar también. O sea, la inteligencia artificial termina siendo un exocerebro, una extensión de uno, que de hecho eso se nota. Uno ve los chats de cada persona, de ChatGPT por lo menos, y son súper diferentes. Te responden diferente, se van adecuando a la forma en que hablas, a las preocupaciones, entonces termina siendo como un individuo aumentado. Yo quiero, ya vamos cerrando la conversación, nos faltan 10 minutos. Yo no sé, senador, si usted vio una película que se llama Her. ¿Sí le suena o no? Sí, sí. Que es con Joaquín Phoenix, una película donde un muchacho le pusieron los cachos, pero el que le puso los cachos fue la inteligencia artificial, más de malas todavía. Esto parece utópico, pero cada vez es más real. Y Sí, la sí. inteligencia artificial va a empezar a transformar las maneras de relacionarnos, las familias y todo.
¿Qué opinión le merece usted? Sí, o sea, lo que hay que proteger es los sentimientos, la generación de emociones que me generan con la publicidad, por ejemplo, con el amor, con la innovación del mercadeo, de los nuevos productos. Y es ahí donde se requiere un ser humano mucho más ético, mucho más responsable, mucho más juicioso, mucho más calificado y educado. Es decir, ahí es un ejemplo muy preciso de que usted puede sentir dolor, alegría o sufrimiento generado por un computador que le está midiendo usted en tiempo real qué es lo que está chateando. Entonces usted dice, usted se mete hoy en día, usted se mete aquí al aparatico y dice Hawái o dice San Andrés o dice Cartagena y en cuestión de segundos le está llegando a sus redes publicidad de esos viajes. O sea, eso es una inteligencia artificial que le está alimentando. Usted dijo San Andrés, se lo tengo. Tengo esta gama de hoteles y le hace realidad sus sueños. Entonces, yo creo que lo que, para resumirlo, lo que está indicando es, y lo que hay que cuidar es la integridad de la dimensión humana, porque puede ser engañado, ¿cierto? Puede ser totalmente emboscado humanamente, sin salida, lo puede conducir a una depresión como sucedió, lo puede conducir a un suicidio, lo puede conducir a un estado de desespero o a tomar malas decisiones, que es por eso que es importante. O viceversa, O hacer viceversa. ese acompañamiento previamente a una persona que evite un suicidio, que le dé esa compañía, que tenga esa empatía, que posiblemente falta en el contexto en el que esa persona se esté Ya hay estudios, desempeñando. ignoro pues como el dato exacto, pero hay personas que ya están utilizando los chats de inteligencia generativa para evitar un suicidio, se sienten solos, hablan con la inteligencia artificial. Claro. Y es una cuestión pues como compleja para la sociedad, sí, Romero. A lo que mencionaba Laura ahora, y es que todos estamos transmitiendo información en este momento. Al mover los ojos, al mover las cejas, al mover las manos, todos estamos trabajando temas de emociones. Y hay todo un análisis de sentimiento. Cuando nosotros implementamos proyectos de inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, uno no ve, porque para el muy sencillo, el concepto es crédito. Le voy a otorgar crédito a una persona y según ciertas variables se le toman ciertas determinaciones y ¡pum!, se le sale la opción de crédito o no se entrega el crédito, la calificación es B, C, A, y eso puede implicar una serie de cosas, una gran cantidad de negocios, oportunidades allí, o también una crisis emocional porque nadie me presta. Entonces hasta el gota a gota, el crédito, todos estos conceptos podrían trabajarse con temas de inteligencia artificial para bien o para mal, es cada cual que lo decide. Es muy importante que nosotros eduquemos a las personas, no solamente a las competencias duras, como lo mencionaba Jimena ahora, de venga, yo le enseño a usted a hacer un prompt, cómo debes hacer el prompt para consultar una información y para que tengas una respuesta, digamos, acertada y después tengas el criterio para monitorearlo. También es las competencias para que lo que él te diga, tú tengas criterio para analizarlo. Entonces, ahí es muy importante que nosotros cuando tenemos temas de educación, temas de formación, no capacitemos solamente en, venga, cómo utilizas Python para darle las instrucciones y montar en, por decir algo, TensorFlow, que es algo tecnológico, ¿cómo voy a hacer para implementar ese concepto? Sino es, ¿y cómo hago que esa vaina no tenga ese sesgo y que me dé otra información que podría beneficiar a otros? Entonces es súper clave que trabajemos ese concepto de que no es solamente una solución tecnológica, es seres humanos utilizando una nueva tecnología, hay que saberles enseñar y también que tengan el criterio para tomar decisión, porque al final de cuentas las decisiones no las toma la inteligencia artificial, ellos ayudan, la decisión las tomarán los seres humanos. Sí, todos los temas que hablemos de inteligencia artificial son vitales y son importantes, la vida, la alimentación, la movilidad, etc. Pero, por ejemplo, la seguridad es vital, porque a usted van a permitir tener mapas de calor, saber dónde se están presentando, por ejemplo, el mayor número de abusos, hurtos, tipo de hurtos, y vamos a focalizar con inteligencia artificial un acompañamiento del tomador de decisiones. O sea, eso no va a reemplazar el juez, no va a reemplazar el policía, no va a reemplazar el médico, no va a reemplazar el papá, la mamá, pero sí te va a servir
para ser mucho más eficiente en un servicio público, en un servicio esencial que es la seguridad. Ahí, por ejemplo, las encuestas bien leídas te van a dar respuestas de qué está sucediendo o hacia dónde tienes que orientar los recursos o cómo tienes que tomar decisiones de educación o de aprehensión o de control. Entonces, este no es un tema de poca monta, es un tema en el que tenemos que trabajar todos los días, es un tema al que tenemos todos mucho que aportarle. Tenemos que alimentar la data con datos reales, tenemos que ser responsables de la contaminación también que hablaba Ramiro ahora, que es una producción de exceso de información innecesaria, que también es algo de lo que vamos a tener que ocuparnos porque estamos a través de unas, digamos, líneas de comunicación que se van cargando en la nube y que algún día vamos a tener serias dificultades y que vamos a tener que enfrentar también. Sí. Bueno, yo ya va terminando como el tiempo. Yo quería ahí agregar algo que alguna vez lo hablamos en un podcast con Por Contar. Senador, hay algo muy particular frente a lo que usted dice de los jueces. Puede que la inteligencia artificial pueda ser una ayuda porque los jueces también tienen sesgos. Hay estudios, hay una rama de la filosofía que estudia la epistemología jurídica y hay estudios que muestran que los jueces, por ejemplo, en la mañana son más compasivos que en la tarde y que si está haciendo más calor ponen más condenas mucho más duras que si está haciendo frío, ¿cierto? Entonces, porque finalmente son seres humanos y las emociones tienen como un impacto. Entonces la inteligencia artificial también termina siendo un elemento consultivo, ¿cierto? No es que él se va a volver el juez, pero se vuelve un elemento consultivo que le ayuda incluso al mismo ser humano a limpiar sus propios sesgos en esa particularidad. Tenemos 3 minutos, cada uno se va a despedir, no sé, con un mensaje motivacional, de invitación, también adelantarles que pues esto es el inicio de muchas cosas que vamos a hacer, de muchas conversaciones. Yo no sé si estoy haciendo algo como imprudente, Por Contar, estamos haciendo ya un adelanto con el senador de crear un chat propiamente en el tema de sostenibilidad para los negocios verdes. Para el biocomercio. Para el biocomercio, ese tipo de cosas. Entonces vamos a tener futuramente, pues en mediano plazo, un workshop con negocios verdes. O soluciones basadas en naturaleza. Exacto, sí, senador. Y entonces, pues este es uno de los pasos de que es el interés de muchas personas y que representa pues una alternativa para Colombia. Entonces empecemos por acá el mensaje de despedida para nuestros espectadores, agradecerles a quien se mantuvo y que estuvo con nosotros, mil gracias. De nuevo, sí, muchas gracias por acompañarnos y estuvieron hasta aquí. El mensaje es que más que tenerle miedo a la inteligencia artificial es acercarse, porque al final por ahí hay una frase muy famosa en los últimos 2 años, yo creo que se ha vuelto, y es que no es per se que la IA te va a reemplazar, sino la IA va a reemplazar a las personas que no se acercan a ellas. Alguien que sepa utilizar inteligencia artificial probablemente va a ser quien tome tu trabajo antes que un robot. Entonces la invitación aquí es por lo menos a leer un poquito del tema, a acercarnos y a empezar a borrar esos mitos y esas barreras que podamos tener. Al final, si yo no entiendo algo, el miedo se apodera de mí, no voy a poder comprenderlo y utilizarlo a mi favor. Qué buena frase. Muy bien. Sí. Bueno, nunca en la vida yo creo que había sido tan fácil emprender, crear, solucionar problemas. La inteligencia artificial es simplemente una herramienta, siempre lo he visto así, no como un suplente del ser humano, sino como una herramienta de ayuda para que el ser humano pueda desarrollarse mucho mejor. Siempre le he dicho, le digo a mi comunidad y se lo digo siempre a todas las personas que tenemos la posibilidad de impactar con el mensaje, es entre mejor profesional tú seas, más fácil vas a utilizar la IA. Así que vuélvase un profesional ético, vuélvase un profesional ambicioso, vuélvase un profesional curioso y vuélvase una persona que todo el tiempo se esté cuestionando. Y esos elementos van a hacer que el uso de la inteligencia artificial en verdad sean potentes, poderosos y que en verdad hagan transformaciones en el mundo bastante interesantes. Gracias, Ime. Ramiro. Muy bien, es un tema de sociedad. Entonces, como sociedad tenemos que tomar decisiones y esas decisiones tienen que ser basadas en el bienestar de esa sociedad, no en el bienestar individual. Es un concepto bastante complejo porque nosotros trabajamos mucho bajo el tema muy de individualismo. El concepto de esto es que trabajemos, como dice por ahí,
solo puedo llegar más lejos, puedo llegar más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Esto es de trabajo en equipo, de hacerlo permanentemente y de lograr realmente un cambio en la cultura, en la sociedad, para utilizar esa tecnología, una tecnología que en muy pocas horas se convirtió en tendencia. Lleva mucho tiempo investigándose, en muy pocas horas logró ser tendencia, ya es inevitable, así que hagamos que nuestra sociedad, todos, de la edad que sea, del género que sea, esté en el campo, en la ciudad, hagan parte de este cambio. Este sí es un cambio realmente de la humanidad gigante que debemos ayudar a que todos participen y que le saquen provecho a ese gran potencial. La inteligencia artificial y todo lo que son estas tecnologías disruptivas son temas que deben ser de todos y no de unos cuantos. Bueno, Andrés, agradecerle a estas chicas profesionales, damas que incursionan en este mundo de acompañamiento, en este tipo de ejercicios tecnopolíticos. Agradecerle a Biotank la iniciativa y la invitación a que disertemos sobre este tema, igual a Ramiro, y igual a las más de 110 personas que han permanecido conectadas. Yo creo que vamos a tratar de estar en todas las redes sociales con esta grabación, ayudarle a profesionalizarlo, a tratar de bajarlo, ¿cierto? Yo creo que esto nos tiene que ayudar en el tema de la seguridad, a proteger la vida a través de la movilidad, combatir la delincuencia a través de estos medios, la conexión entre esfuerzos públicos y privados, como el tema de la seguridad privada, por ejemplo, que tiene que conectarse a través de las comunicaciones, a optimizar las denuncias, a optimizar el tema de la agricultura, lo que comemos, cómo estamos nutridos, cómo nos debemos nutrir mejor, el tema de la salud, de la telesalud, que es fundamental y es vital garantizarlo, el tema de la educación, el tema de la movilidad, del transporte, que uno pueda ingresar y saber cómo ahorra tiempo para llegar a su casa o en el menor tiempo posible o cuál es la ruta. Hoy lo tenemos, pero nos falta hacer una sociedad red, una sociedad más integrada. Anteriormente lo único que teníamos de inteligencia artificial era que el locutor nos leía el clima y finalmente aprendimos que le llevábamos la contraria y acertábamos, ¿cierto? Hoy lloverá, nos íbamos deportivos, hoy no lloverá, entonces nos íbamos con sombrilla y abrigados. Hoy no, hoy el tema tiene unos elementos tecnológicos que ya llegaron y que no podemos evitar, están en nuestras vidas y los tenemos que saber usar. Bueno, entonces vamos cerrando este espacio de inteligencia artificial, si es una oportunidad o no para la sostenibilidad, no sin antes recordarles las redes sociales. La red social del senador en Instagram es Nico Echeverry, con Y-al, para que lo sigan, estén muy pendientes porque pues, es un senador comprometido con el tema de la sostenibilidad, por un lado, y con este tema de la inteligencia artificial y los negocios verdes, creo que es una gran apuesta y sobre todo en Antioquia, el área metropolitana, para que lo puedan seguir. @porcontar, donde se van, o sea, son unas divulgadoras súper tesas, tienen una oferta de cursos en temas de inteligencia artificial aplicados al marketing, storytelling, tienen diferentes como líneas de servicio, incluso de acompañamiento para que en sus empresas o organizaciones puedan hacer automatizaciones y utilizar la inteligencia artificial. Y Ramiro, yo no sé, yo no conozco tu línea de negocio, pero te puedes publicitar en este momento. Muy bien, línea de negocio, al final de cuentas, sí hay economía, y economía trabajamos en todo lo que es economía plateada, lo que es inteligencia artificial realmente aplicada e implementada, y todo lo que es transformación digital e innovación. Esos son los campos de acción, y a economía, a Ramiro Paniagua en LinkedIn me pueden encontrar. Listo, en LinkedIn. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente. ¿Cuántos fueron, senador, usted? Es un promedio de 110, 120 personas, y en este momento tenemos conectadas 92 personas. No, excelente. Entonces, muchas gracias a todos y todas, y prepárense que se vienen más espacios. Muchas gracias.